Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grata ocasión para encontrarnos nuevamente, para estudiar la Biblia, para encontrar el consejo inspirado que Dios nos ha presentado a través de sus profetas. Esto es Reavivados por su palabra y el segmento Creed en sus profetas. Para este estudio nos acompaña el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y estamos juntos ahora para ampliar en este espacio Creed en sus profetas, continuando con el capítulo 13 del libro de Deuteronomio y tomando algunas lecciones especiales, generales de este capítulo. Justamente, en realidad el capítulo 13 tiene una dedicación general de una advertencia contra la idolatría. El Señor fue muy contundente al decir, si alguien viene, sea tu pariente, tu familia, un amigo, y te incita a adorar a otros dioses, decía algo terrible, tú tienes que levantarte contra esa persona. Y la congregación pues lo apedreaba. ¿Por qué es tan terrible? O sea, ¿por qué Dios vuelve a reiterar estas advertencias contra la idolatría? ¿Será que delante de Dios es tan terrible este pecado? Alguno puede decir, pero ¿será que Dios se enoja tanto que en lugar de adorar a Él, adoramos a otros? El tema es que idolatría es la adoración de ídolos. Claro. Y Dios nos ha pedido que lo adoremos a Él. Nos ha explicado que no hay otro Dios. O sea, que todo lo otro que el ser humano puede adorar es un falso Dios. Claro. No es Dios, porque Dios es uno y es único. Y en aquel tiempo se adoraba, con todo respeto, ¿no? Pero digamos, adoraban cualquier cosa se transformaba en un ídolo. Claro. No, podía ser un animal, podía ser el viento, podía ser una piedra, algo que ellos mismos habían construido con sus manos. Entonces, el Señor es severo. ¿Por qué es severo? Porque cuando adoramos a Él, estamos unidos a Él y tenemos vida. Cuando nos separamos de Él, no hay vida. O sea, nosotros mismos elegimos destruirnos cuando nos separamos de Él. Y ahora entonces quiero leer esta declaración que está en el libro Patriarcas y Profetas, página 527 y 528. Y dice así. Desde la primera comunicación que Dios le diera en el Sinaí, habían recibido advertencias contra la idolatría. Inmediatamente después de la proclamación de la ley, se les mandó por medio de Moisés el siguiente mensaje con respecto a las naciones de Canaán.
Y antes de leer el mensaje yo quiero enfatizar un hecho. Desde la primera comunicación habían recibido advertencias contra la idolatría. O sea que Dios de entrada siempre advirtió sobre el tema y reiteró las advertencias. Un Dios que se enojó, ay, yo no sabía nada, y se enojó, y la ira de Dios, tenemos que calmar la ira de Dios. No. Dios desde su primera comunicación ya había advertido, así que se trataba de un tema que ellos ya conocían. Sigue la declaración. La declaración está basada en el mandamiento que aparece en Éxodo, que aparece en Deuteronomio. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás enteramente sus estatuas. Dios había puesto a su pueblo en Canaán como un poderoso valladar para contener la ola de la inmoralidad a fin de que no inundara al mundo. O sea que esa adoración de esos falsos dioses era también una oleada de inmoralidad, de corrupción. O sea, era echar a perder el mundo que rodeaba a ese pueblo. Y Dios había elegido a ese pueblo para que estuviera en medio de ese mundo, pero para que fuese diferente, para que influenciara al mundo, para que ayudara al mundo, para que bendijera al mundo, y no para que terminara siendo influenciado y haciendo lo que había que advertirle al mundo que el mundo no hiciera. Entonces continúa la declaración y concluye. Si Israel le era fiel, Dios quería que fuera de conquista en conquista, entregaría en sus manos naciones aún más grandes y más poderosas que la de los cananeos. Entonces, Dios tenía que mandar un mensaje fuerte. Claro. La forma en que Dios va hablando en la Biblia es progresiva. Dios puede comenzar con un susurro, Dios puede comenzar con un tono elevado de la voz. Y después de reiterados susurros y tonos elevados de advertencia, Él nos deja al resultado de nuestra elección. Entonces ese pueblo que había sido elegido por Dios para ayudar a los otros, para influenciar a los otros, para advertir de esa inmoralidad, de esa corrupción, de esa vida que no los llevaba a ningún lado. Resulta que termina siendo influenciado, deja de cumplir el propósito y en lugar de transmitir vida, terminan transmitiendo muerte. Entonces Dios da un fuerte mensaje para que ese mensaje pudiera ser escuchado, entendido para todos los demás que de alguna manera tenían que recibir la advertencia de juicio. Ahora, bien lo mencionó que había gente que hacía su ídolo de un pedazo de madera y es interesante, la colocaba en un lugar visible en su casa o en una plaza, dependiendo de qué autoridad era la que fabricaba el ídolo, y le atribuía a ese ídolo ciertas características humanas. Habían dioses que eran vengadores, dioses que eran celosos, incluso la mitología de los pueblos antiguos. El Dios de la fertilidad, Sí, el Dios de la protección. exacto, ¿no? Esa mitología muchas veces mencionaba que los dioses se peleaban entre ellos, se mataban, se descuartizaban. Así que interesante que los seres humanos, primer paso, se fabricaban su ídolo, segundo paso, les atribuían características que la mayoría de las veces no eran características buenas, sino más bien muy negativas y en algunos casos muy depravadas. Y en tercer lugar, los adoraban. Y hay una ley que lo que nosotros adoramos, finalmente terminamos pareciéndonos a eso que... Asemejándonos. ¿no? Asemejándonos a eso que adoramos. Y era un círculo vicioso. Y por eso vemos tanta depravación en ese pueblo, porque habían llegado a extremos de depravación, de bajeza de la naturaleza humana. Claro, y Dios quería evitar eso. Claro. Y entonces tuvo que hacerlo de una manera fuerte, un grito en voz bien alta, para que todos pudieran escuchar, para que todos pudieran atender y para que todos pudieran entender. Pastor Eber, mencionas así con claridad que nosotros terminamos identificados con aquello que admiramos, Sí. con aquello que adoramos. Por eso cuanto más miramos a Jesús y más adoramos al Señor, más nos parecemos al Señor. Pero en este caso, más se parecían. Y había un círculo, porque esos dioses llevaban
característica de su propia bajeza. Claro. Y después ellos imitaban la bajeza de esos dioses que ellos habían creado. Así que cada vez era una situación mucho, mucho más descendente. Claro. Y entonces Dios quiso evitar, ¿no?, que la humanidad de esos días se encaminara hacia un seguro camino de destrucción y colocarnos un ideal más elevado y colocar un esquema de adoración, de reconocimiento del único Dios, del verdadero Dios, del auténtico Dios, del que crea la vida, del que la mantiene, del que la sostiene, del que nos salva, del que nos perdona, del que nos redime, del que nos da una segunda oportunidad. Y así entendemos el porqué de la severidad, bueno, nos parece, ¿no?, la severidad con la que Dios castigaba a esa persona que inducía a otro, que quién sabe estaba con deseos de adorar al verdadero Dios, y venía un tercero y decía, mira, no, sabes, aquí tengo este ídolo, representa al Dios, a tu Dios verdadero, adoremos, así tenemos algo para mirar. Y terminaba desviando a ese hombre de la adoración verdadera. Por eso Jesús, cuando desafiaba en relación a este tema, en el Evangelio según San Juan, dijo, ha llegado la hora, y ahora es, que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu, en el sentimiento, en la actitud adecuada, pero también en la verdad. Qué bueno, pastor. Nos vamos a un consejo y luego retornamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. El Señor quiere librarnos de toda clase de mal y tenemos un recurso, la oración. Vamos a utilizarlo en este momento. Gracias, Señor, por la orientación clara de tu palabra. Queremos pedirte que nos bendigas y que nos ayudes a adorar al único Dios verdadero, adorarlo en espíritu y en verdad, reconociendo tu soberanía, tu señorío, aceptando tu palabra y haciendo tu voluntad. Bendícenos a todos. Por favor, lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos reencontramos el día de mañana para un nuevo capítulo y un nuevo estudio aquí en Reavivados por su palabra y creed en sus profetas.